Buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente al Vlogmas 1 y es que en este vídeo voy a enseñar todo lo que me compré en Sicap y también os traigo un haul de cositas de ropa que aunque no son específicamente de tiendas ecuestres, son perfectas para los amantes del caballo, así que si te gustan las modas y los caballos, este vídeo te va a encantar. Voy a empezar primero enseñando las cositas que me compré en Sicap y después ya pasamos al resto de tiendas. La verdad es que en Sicap iba con una idea muy clara de cositas que quería comprar y que necesitaba. Pero realmente este Sicap siento que ha sido muy diferente, lo he disfrutado mucho, pero a la vez ha sido un no parar. O sea, si habéis visto mis dos vlogs que grabé sobre el Sicap, que os lo dejo abajo en la cajita de información, visteis que no paré, que vimos un montón de cosas, que hicimos un montón de cosas y la verdad que aunque tuve tiempo para pasear por los stands, pero creo que ha sido como el año que menos rato hemos estado viendo todas las tiendecitas despacio. Pero bueno, la verdad que no me quejo en absoluto porque para mí ha sido un Sicap muy especial, muy diferente y ha sido un Sicap como mucho más enfocado a la creación de contenido realmente, que al final, bueno, Sicap es un evento a nivel nacional y yo diría que también ya internacional, ecuestre, pues de los más importantes, y es un momento muy oportuno para hacer networking, para ver a personas con las que a lo mejor estás hablando durante todo el año, marcas, empresas, profesionales, pues es un punto de reencuentro y al final pues a una no le da tiempo a hacer todo lo que quisiera, porque aunque el SICAP dura una semana, yo este año solo he podido ir 2 días, pero bueno, creo que los he aprovechado bien. Y aunque no he podido comprarme todas esas cositas que quería, sí que me he cogido algunas y os voy a enseñar. Bueno, visteis que me compré unas botas en Zumaquero, pero quería cogerme algunos accesorios para botas. El caso es que no me dio tiempo a mirar. Vi algunas correas de espuelas, pero la verdad es que fui como bastante deprisa y tampoco vi así ninguna que fuera flechazo, así que al final no me cogí ningunas, pero bueno, ya a lo largo de este año me iré cogiendo algunas cositas de botas. El caso que sí que me pasé, como visteis en el vídeo, por Bracomonte Equestrian. Fui a ver a las chicas de Bracomonte Equestrian. Sabéis que esta marca me encanta. De hecho, ahora os enseño la base layer que tengo de ellas, que es de las cosas que tengo suya, mi favorita. Esta marquita la descubrí justo cuando nació y pues, he estado acompañándola desde que nacieron, han crecido muchísimo y tienen unas cositas ideales, totalmente acordes a mi estilo, porque bueno, al final dentro del mundo ecuestre hay un montón de marcas de moda ecuestre, pero sin duda Bracomonte está 100% alineada a mi estilo. Así que voy a enseñaros porque me cogí algunas cositas. En el blog de Sicap, como os digo, me probé algunas prendas y me costó decidirme, aunque yo más o menos ya tenía fichada una de ellas, que fue como la joya de la corona que me cogí. Y voy a sacarla por aquí. Y aunque ya la habéis visto, pero os voy a dejar también por aquí un mini clip probándomela para que veáis cómo queda si no habéis visto el vlog de Sicap. Y es una auténtica pasada. Y es esta base layer ideal, que me parece una pieza muy básica y a la vez muy especial. Es negra, aunque yo diría que es como un gris oscuro, porque realmente no llega a ser negro negro. Y luego tiene los detallitos del patrón, ahí veis, en color como naranjita, monísimos, con el filete, el estribo y su logo, la cabeza del caballito. Y me parece ideal, lleva su cremallerita aquí delante y os voy a decir por qué. Yo me cogí una talla XXS, tienen una gama amplia de tallas y eso es algo que también me gusta mucho de ellos porque está como pensado para todos los cuerpos, incluso tienen prendas para las que nos gusta ir como con prendas más pegaditas, con una base layer más pegadita, pero luego también tienen prendas para esos días que no te apetece ir tan ajustada, que puede que estés con la regla o que no te encuentres del todo bien o que simplemente pues no te sientas cómoda llevando una prenda tan ajustada. Entonces la verdad que ellos tienen para todos los tipos de cuerpo. A mí me encanta. Así que bueno, me cogí esta base layer que ya estoy deseando estrenar.
Además, otra de las cosas que más me gusta es que también tienen conjuntos, o sea, tienen los leggings compañeros a esta base layer. Me resistí bastante a comprarme el conjunto y la parte de abajo, pero sinceramente la tengo ahí como en mente y bueno, quizás la pida para Reyes, quizás caiga, no lo sé. El caso que la parte de arriba me parece súper bonita y además muy combinable con todo. Ideal, de manga larga. Y como digo, tengo la misma que os acabo de enseñar, pero en este color crema, que sabéis que estos colores así claritos, neutros, es que son mis colores. Y esta me parece espectacular. Y os la enseño porque creo que todavía tienen algunas unidades disponibles. Y como digo, esta la tengo en XS y la que me he cogido esta vez es la XXS. Y esta, aunque no me queda mal, o sea, esta me queda bien también, pero me queda un pelín más holgadita que la otra. Y la verdad que, bueno, me apetecía tener las dos. Esta fue un regalo de Fernando del año pasado y la verdad que es que no pudo hacerme más ilusión y se ha convertido, como digo, en mi favorita. Y por supuesto, pues tenía que hacerme con el otro color. Así que yo creo que estas prendas van a estar conmigo mucho tiempo y ya me las veréis puestas. Este era como mi compra estrella de SICAP y que sí o sí quería enseñaros. Luego también cogí más cositas de Bracomonte porque si algo es tradición en SICAP es cogerme calcetines. Así que me cogí 2 pares de calcetines porque al final es algo que gasto mucho, que todos utilizamos y que todas gastamos mucho cuando montamos a caballo, pero que a la vez me gusta como prestarle especial atención porque normalmente yo muchas veces me paso el día ya vestida con la ropa de montar y me gusta como prestarle atención a los calcetines porque al final es algo que se ve y no me gusta llevar unos calcetines cualquiera. Ya sabéis que yo antes era team calcetín bajito, pero sí que es cierto que hace ya como un par de años diría yo, sí, que me pasé al calcetín alto y es que ahora soy incapaz de montar con calcetín bajo. Entonces quise hacerme con 2 de sus calcetines, aunque os confieso que me costó decidirme, porque tienen 4 colores monísimos que ya visteis en el blog y yo me cogí este de aquí que lo voy a abrir para que veáis bien el color, porque si no con la bolsa no se aprecia igual. Mirad qué fantasía de calcetines, con el caballito en brilli brilli. No me digáis que esto no es para lucirlo. Pues claro, yo como muchas veces voy todo el día, porque a lo mejor voy a la oficina ya con la ropa de montar para irme después directamente a la hípica, cuando llego me gusta ir bien. Y sí, podría ponerme calcetines bajitos con mis zapatillas de deporte, que algunas veces lo hago, pero realmente después en invierno o por comodidad ya voy directamente con mis calcetines altos. Y a mí me gusta pues llevar calcetines que sean monos. Tengo que enseñaros mi colección, creo, de calcetines porque tengo un montón y son todos ideales, así que no sé si os gustaría, os llama la atención o os gustaría verlo en algún vídeo, así que dejádmelo abajo si os gustaría ver mi colección de calcetines o mi colección de base layers o mi colección de leggings para montar y breeches. Bueno, dejadme abajo qué os parece, pero creo que podría ser un vídeo guay, un vídeo entretenido y para tomarnos un café juntas y de charlita creo que podría ser una buena idea de vídeo. El caso es que me lo cogí en este tono, que ahí no sé si lo veis bien, es como un verde esmeralda. Y es que tienen un conjunto de base layer y de leggings también verde esmeralda, precioso, que me lo probé y estuve dudando muchísimo porque la base layer es monísima, con Bracomonte Equestrian también en brillito en la espalda, que creo que también lo visteis en el blog. Si no, voy a intentar dejaros por aquí alguna foto. Y tenían también a juego los calcetines. Así que bueno, yo me los llevé y me parecen ideales y monísimos. Y como digo, al final esto es un básico y yo no sé vosotras, pero yo normalmente tiendo a romperlo mucho de la puntera. Entonces pues me gusta como tener calcetines de calidad. No me importa invertir en calcetines realmente. Y sin duda, estos yo ya los tenía fichados en la web y sí o sí me los quería coger. Así que por aquí me cogí estos verdes esmeralda y como no podía ser de otra manera, me cogí también los mismos en color rosita. Además es un rosa precioso. Me encanta. Muy bonito, muy elegante, como muy chic. Y estos me los imagino con unos leggings o marrón chocolate y una base layer marrón o
con un total look en tono beige, tipo la que os he enseñado, con unos leggings o unos breeches en tono beige y estos calcetines rositas. No me digáis que no es una combinación ideal, sobre todo para primavera y el buen tiempo, me parecen ideales. Luego también, si no os gustan estos colores o no sois tanto de rosita, tenéis un color muy básico que es el azul marino, que ese también estuve a puntito de cogérmelo, pero sí que es verdad que azules ya tengo más. Y luego otro que me tentó mucho también es el tono beige, que también son ideales, pero bueno, había que elegir. Así que por aquí las cositas de Bracomonte, que fue lo que compré en SICAP. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la moda. Tengo por aquí algunas cositas que enseñaros porque a mí me gusta mucho la moda. Pero sí que es cierto que cada vez más quiero tener menos prendas, pero prendas que sí o sí vayan alineadas a mi estilo. Que sean prendas elegantes, que sean prendas sencillas, pero a la vez que tengan como un toque especial, que sean prendas que estén relacionadas con el campo o que tengan ese aire inglés que a mí me gusta tanto. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo llevo muchos años casi con la misma talla, entonces tengo muchísima ropa, pero cada vez estoy haciendo limpia y estoy quitando más prendas con las que ya no me siento tan alineada. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos últimos meses he comprado algunas cositas que creo que os van a encantar si a vosotros también os gusta la moda y os gustan los caballos, así que os las voy a enseñar. Porque chicas, para mí el vestir bien o el cuidar los looks y los outfits que te pones para montar no tiene nada que ver con el hecho de montar mejor, peor o con el hecho de ser más superficial a la hora de montar. Creo que las dos cosas son igualmente compatibles y totalmente respetables, tanto si te gusta prestarle atención a tus looks a la hora de ir a montar, como si no te gusta nada la moda y coges los primeros breeches y la primera camiseta que tengas en tu casa para ir a montar. Pero sí que es cierto que a mí me gusta cuidar eso, me gusta la moda y por ende también me gusta la moda pues llevarla a la parte ecuestre. Así que tengo cositas de Mango Outlet y de Stradivarius. Ah, y de Ralph Lauren. Voy a empezar por enseñaros las cositas de Stradivarius. Ahora en otoño esta prenda es un básico. Y es que me cogí esta que está tan de moda, este parka que está tan de moda, y que yo lo fiché a principios de temporada, pero es que estas cositas la verdad que no os las había enseñado. Espero que me estéis oyendo bien y no se roce mucho el micro. ¿Qué os parece? Me encanta. A ver. Ahí creo que me podéis ver bien. Me encanta cómo queda este parka ahora para otoño y bueno, si no hace mucho frío creo que es una opción muy buena si vas al campo o incluso si vas a montar a caballo. Y ya os digo, es de Stradivarius, pero me parece que es una prenda muy versátil y que la he visto no solo en Stradivarius, sino que también la he visto en Mango, en Zara y bueno, en todas las tiendas más habituales. Pero sí que es cierto que yo me he probado en varias tiendas y la que más me ha convencido ha sido la de Stradivarius, porque la de Mango era muy mona, pero era más finita y era enorme. A mí me quedaba enorme, que ya sabéis que yo soy muy chiquita. Yo me he cogido, voy a decir las tallas como siempre, simplemente para que os sirva un poco de guía si vosotros queréis echarle un vistazo. Me he cogido la XS y esta no recuerdo el precio, pero voy a dejaros todas las referencias abajo en la cajita de descripción. Creo que fueron 50 euros. Y me parece una monada y un fondo de armario. Como digo, esto tanto para ir un día cualquiera a tomar algo como para ponértelo con tu look de montar, para ir a la hípica, cuando a lo mejor simplemente vas a darle cuerda al caballo o no vas a montar, me parece que es una idea de chaquetón muy buena. Confieso que esta camiseta yo la vi y dije, necesito esta camiseta en mi vida y puede que incluso para montar, porque al final creo que a mí por lo menos las partes de arriba de montar en verano y tal no me importa que sean camisetas y esta me parece ideal tanto para montar como para vestir. ¿Qué me decís, Fearless Rider? Me encanta y si os acercáis, no sé si ahí se puede apreciar bien las letras, son como de terciopelo, son monísimas. El tacto es súper gustoso, la manga no es manga corta como tal, sino que es un pelín más bajita, pero bueno, queda así anchita porque es como un poco crop
y queda anchita y yo creo que es una camiseta monísima. Incluso esta yo creo que para vestir con unos pantalones de pinzas y unos mocasines queda también ideal. Así que me la veréis puesta seguro. Y es un tejido o un tacto como de sudadera, digámoslo así. No es una camiseta finita de algodón, sino que tiene cuerpo y tiene peso. Y esta me encantó, también de Stradivarius, y os voy a decir la talla, una XS. Creo que rondaba los 15 euros aproximadamente. También de Stradivarius me cogí dos sudaderas, porque chicas, no tengo ni una sola sudadera en el armario, hice limpia, quité todas las que tenía que ya estaban más viejecitas y me cogí esta que me parece monísima, tanto para ir a montar, como digo, como para vestir con unas vaqueras o unas botas para el campo, me parece ideal y súper cómoda, de esos días que no te apetece ponerte muy arreglada y que te apetece ir cómoda. Así que también me la cogí en talla XS y es esta de aquí, que te viene como con el cuello tipo polo ya incorporado. Y pone British Horse Riders. Así que, muy yo, la verdad, la vi y muy yo. Esta me encanta, con unos leggings en invierno para ir a la oficina, unos leggings y unas botas, y yo ya tengo el look hecho. Y por último, de Stradivarius también me cogí en una XS esta otra sudadera en marrón chocolate, que la otra era Burdeos, que es muy parecida a la otra, y pone Polo Training Co. Y me encantó también, me pareció monísima, ahí con el caballito, me parece ideal. Y nada, muy bonita, muy elegante, muy chic y creo que es muy versátil, porque como digo, estas prendas creo que te sirven tanto para ir a la hípica como para vestir en el día a día. Y por eso las quería enseñar, porque al final, aunque aquí sobre todo intento compartiros contenido ecuestre, pero también me gusta compartiros contenido de estilo de vida, como habéis visto en el blog más anterior. Y bueno, pues al final creo que este tipo de prendas, si os gustan los caballos y os gusta la moda y al final pues sois un poco afines en gustos a mí, si estáis viendo este vídeo, pues creo que os pueden interesar. Y por aquí las cositas que tenía de Stradivarius, pero os voy a enseñar además dos prendas que me cogí también, una de ellas en Ralph Lauren, que es esta camiseta, que es un básico, que esta camiseta ya la tengo en más colores y la verdad que es que a mí me encanta para verano, me salva. Y me encantaría cogérmela en marrón chocolate, que no sé realmente si la tienen, tengo que mirarla. Pero me la cogí en este azul marino, que me parece muy elegante, con el loguito en rojo, que creo que hace un contraste bueno. Y esta sí que pone aquí 45 euros y yo me la cogí en talla 8, porque creo que me la cogí de la sección de niños. Porque, sí, creo que esta es de la sección de niños, porque las camisetas de la sección de niños me quedan mejor que las de adultos, la verdad. Así que, bueno, pues aquí está nada, no tiene mucho misterio. Un básico, una camiseta azul marina. Y por último, esta pequeña joya, que ya estáis viendo ahí algo, y es esta camisa de mango, que me parece espectacular, con unas botas tipo cowboy, brutal, con los caballitos que tiene uno aquí a cada lado y luego la espalda. ¿Cómo es esta espalda, por favor? O sea, es brutal. Y no es estampada, sino que es bordada. Es que muchas veces la cámara, no sé si aprecia todos los detalles, pero ¿veis? Es bordada. O sea, todos los dibujos que tiene son bordados. Me parece una pasada y encima me encanta porque es una camisa que no tiene mucho cuerpo, sino que es así fluida, es cómoda, pero es gordita, es gordita. Luego también el detalle de los puños con los botones así tipo nácar, me parece monísima. Y me parece que es una camisa que es muy cómoda y muy calentita porque no es una camisa muy finita. O sea, es una camisa con cuerpo y para esta época del año es monísima, ideal. Así que por aquí, esta es la última compra. Bueno, no os he enseñado también los botones nácar, que por supuesto los llevo aquí delante. Así que bueno, chicas, estas son las cosas de ropa que tenía por enseñaros, tanto mis compritas en SICAP, que han sido principalmente, como habéis visto, en Bracomonte Equestrian, y luego todas las prendas de ropa que me he ido cogiendo estas semanas en distintas tiendas y que todas tienen algún detallito ecuestre que yo creo que si montáis a caballo o os gustan los caballos, pues puede que también os hayan gustado. Os voy a dejar, como digo, todas las referencias abajo en la cajita de descripción
y decidme pues si os gusta también este tipo de vídeos, si os gusta que os enseñe ropa que a lo mejor no son de marcas secuestres, pero que son de ese estilo elegante, de ese estilo de la campiña inglesa que tanto me gusta a mí, pues yo encantada de enseñaros mis compritas. Así que nada más, voy a dejar aquí este vlog más, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado y que al menos os haya servido pues para desconectar un ratito teniendo este rato de charlita juntas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho y seguid galopando hacia vuestros sueños. ¡Chao!